Hola, ¿cómo están? Qué gozo poder saludarlos en este hermoso y precioso día. Deseando pues que la paz de Dios sea reposando en vuestros corazones, en vuestras vidas, en vuestras familias, ahí en vuestros hogares, ¿sí? Somos tus amigos, los pastores Daniel y Sonia García, y en esta oportunidad grabando este vídeo con el único propósito de bendecir tu vida. Esa es nuestra misión, que podamos llevar una palabra de esperanza, una palabra de paz a ti que estás pues, pasando por diversas pruebas, ¿sí? En esta oportunidad, bueno, ante todo, animarte a que este vídeo no solamente se quede contigo, sino que puedas compartirlo con aquellas personas que sabes que necesitan. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, y hazle saber que hay paz aún en medio de la dificultad. ¿Sí? Hoy vamos a ver, mi amor, leemos 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Vamos a ver unos versículos ahí. 1 Corintios 14, 20 y hasta el 40 vamos a leerlo, ¿sí? ¿Ya? Leemos, por favor. Dice la palabra del Señor: Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, os dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, prostrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué impresionante, ¿verdad? Son los consejos del apóstol Pablo. Exacto. Para tener paz en la iglesia. Lo que pasa es que a veces unos quieren hacer, otros, y todo el mundo quiere hacerlo a su manera. Pero aquí hay consejos para hacerlo de acuerdo al principio de Dios, al mandato de Dios. Dios no es un Dios de desorden, dice en el versículo 33, sino que es un Dios de paz. ¿Sí? El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de la iglesia. Al contrario, o sea, el hecho que usted tenga dones, el hecho que cada uno de nosotros tengamos dones, no nos da una licencia para producir desorden en la iglesia.
Imagínate que todos estén ahí hablando, riéndose, y todo es un desorden, ¿sí? Entonces, lo que el Señor nos manda, dice el versículo 33, dice, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Dios quiere eso, armonía en su iglesia. Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados en la iglesia. Dice el verso 40, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Amén. Pues conllevar un saber estar en silencio apropiadamente para que los demás puedan hablar. O sea, no todo el mundo debe hablar, ¿sí? Esto nos da una idea de cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente. El versículo 26 dice que cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. Amén. No debería haber nada de extraño o descontrolado en los dones espirituales. A algunos les puede sorprender saber que la cantante, por ejemplo, una cantante X dijera en una ocasión que hablar en lenguas es tan normal para ella como decir pásame la sal. Es un lenguaje secreto y directo con Dios. El hablar en lenguas no es para cualquier persona, es un don. Sí, el hablar en lenguas es un don y que el Espíritu lo da a quien Él quiere. El Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. Por lo tanto, es un lenguaje secreto directo con Dios. No cualquiera puede hablar en lenguas. Recuerda, los comentarios del apóstol Pablo sobre la profecía y las lenguas como signo suelen causar confusión. Para decir una cosa en el versículo 22, las lenguas son un signo para los que no creen, la profecía para los que creen. Y después lo contrario, en el versículo 23, no es nada probable que el apóstol Pablo se contradijera. Me parece que Pablo está diciendo que tanto el don de profecía como el de lengua deberían ser usados solamente de la manera adecuada. A lo largo de este capítulo, el apóstol Pablo está dando instrucciones para un uso ordenado de las profecías y las lenguas en la iglesia. Cuando se usan de manera inadecuada, pueden ser una fuente de caos. Yo me imagino que antes, amor, en la iglesia, todos querían, o sea, había muchos que hablaban en lenguas, entonces todos querían hablar, todos querían profetizar y habían varios también que profetizaban. Como en esos tiempos también, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pero en algunas no, en algunas no. Entonces, como ellos tenían todo eso, como que todos querían hacer a la vez y se hacía un desorden, todos hablaban a la vez. Eso es lo que da motivo a veces a que algunas congregaciones dicen, no, eso no es de Dios, ¿cómo Dios no va a causar desorden, ¿no? En este caso nuestros hermanos bautistas, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, ¿por qué hablar en lenguas es mucho desorden? Eso era para el tiempo de los apóstoles, ¿no? O sea, todo esto... Aleluya. Dice que los dones, si se usan adecuadamente en el contexto de las reuniones de la iglesia, tanto las lenguas como la profecía pueden ser una sorprendente prueba de la presencia de Dios. Por ejemplo, las profecías, cuando alguien profetiza, ¿qué pasa con un incrédulo que está ahí? La profecía le llega, le toca, es una revelación. Una profecía puede ser como una palabra de conocimiento también. Palabra de ciencia. Ajá, una palabra de ciencia, ¿no? Entonces, la profecía puede ser un signo poderoso para los no creyentes de que realmente Dios está en ustedes, entre ustedes. Nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones. Mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual que requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y con Dios. En este caso, por decir que ya no estamos congregando, yo sí le animo a que usted,
Si ora en lenguas, si usted sabe, ya ha recibido eso, pues siga haciéndolo, siga practicando. En su tiempo devocional, llamémoslo así, o de oración, pues tenga un tiempo donde usted ore en lenguas. Recuerde, es individual, es un lenguaje con Dios, es algo que usted directamente conversa Privado con con Dios, Dios, ¿sí? ¿no? O sea, es una comunicación directa. Así es, así es. Ni el diablo lo conoce. Nadie. Y a veces ni usted mismo lo entiende. No lo entiende. Pero el Espíritu Santo sí lo entiende. Sí, lo entiende. De la misma manera, las profecías deben darse por turno. No hay límite al número de profecías. El que las pronuncia siempre tiene el control completo. Dice el verso 32, el don de profecía está bajo el control de los profetas. En el mundo demoníaco, los espíritus toman a una persona y ésta pierde el control. Pero no es así con el Espíritu Santo. O sea, una persona que profetiza no puede venir y decirme, es que no me di cuenta, no tuve control. No, usted dice, mire lo que dice la palabra, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Yo quiero hacer esta comparación. El diablo siempre es imitador, siempre es imitador. Entonces, la gente a veces, por querer saber su futuro, llamémosle así, utiliza, ¿no?, a los que llamamos curanderos, brujos, brujas, en fin, los usa. Pero ¿bajo el poder de qué? Bajo el poder de Satanás. Y les dice muchas cosas, algunos, como dicen, las mentiras, o les dice qué va a venir. ¿Cómo tienen eso? ¿Cómo pueden saber el futuro? El diablo los utiliza a ellos, les da ese poder, llamémosle así, de adivinación. Mientras que nosotros, que somos cristianos, hay un poder que también, escúchame bien, también podemos saber nuestro futuro, pero es el de profecía. Siempre el diablo trata de imitar. Es la palabra de ciencia, por decir. A veces el que es profeta tiene palabra de ciencia, tiene palabra de sabiduría, tiene el don de la revelación. Entonces, es como se dice que esta persona, por el Espíritu, escúcheme bien, por el Espíritu Santo, le es revelado lo que pasa en la vida de cierta persona. Entonces, y esto es lo que asombra a la persona, porque dice, oiga, pero ¿cómo usted sabe lo que me está pasando? Pero ¿quién se lo muestra? Es el Espíritu, el poder del Espíritu Santo que está en esta persona que tiene ese don, y esa persona te dice qué es lo que le está mostrando Dios. Amén. Entonces, lo que tenemos que conocer nosotros es que tanto el don de lenguas como el don de profecía, la persona que tiene ciertos dones tiene el control completo. Puede empezar cuando quiera y puede terminar cuando quiera. No es como lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que por decir, el espíritu demoníaco toma una persona, no tiene entendimiento, no tiene conocimiento, no tiene control. No es así. Porque recuerda el verso 33, dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Se han aventurado muchas explicaciones acerca de las instrucciones de Pablo, que dice que las mujeres deben estar calladas en la iglesia. Y eso, mi esposita estaba, ¿lo leo o no lo leo este versículo, verdad? Muchas veces se ha dado una explicación a este texto. Está en el versículo 34, creo, ¿no? Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de los géneros o la conducta durante el culto público. Está tratando una serie de problemas específicos que han surgido en la iglesia de los Corintios. Ojo, hay que saber interpretar, hay que saber entender para quién está dirigido, porque la Biblia está escrita en tiempos también, ¿sí? Y está dirigida para ciertos grupos. La Biblia está escrita, por ejemplo, para el pueblo de Israel, para los gentiles y para el pueblo de Dios, ¿sí? Y no puede tomar usted, por ejemplo, lo que se le dijo al pueblo de Israel el día que iba a salir de Egipto, que sacrificaran un cordero, así literalmente, y que untara los dinteles de la puerta de su casa con sangre, para que el COVID-19 no ingrese a su casa. Literalmente no lo puede hacer. Pero figurativamente para estos tiempos es un mensaje de que si usted tiene a Cristo en su corazón, ya en el Nuevo Testamento, porque el Cordero representa a Jesucristo, ¿sí? Todo lo del Antiguo Testamento es una sombra, se puede decir, es la raíz de lo que iba a ocurrir en el futuro.
en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo viene a cumplir todo, ¿sí? Lo que se había dicho de él, lo que se había hablado de él. Entonces, tenemos que entender lo que las Escrituras dicen. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo está hablando a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Y ya dejó claro que esperaba que las mujeres que hablaran durante las reuniones, al escribir, dice, toda mujer que ora o profetiza. Había dicho arriba, en el capítulo 11, verso 5, que dice, a ver, lo lees, por favor. Mire, para poder entender, porque algunos dicen, no, la mujer no debe hablar en la congregación. Y es cierto, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se estaba refiriendo a eso? Léelo ahí, por favor. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, ahí está diciendo Pablo que la mujer puede orar y puede profetizar en la iglesia. ¿Sí? Puede hacerlo. Pero mire, Pablo no se está contradiciendo que toda mujer calle. La situación o lo que estaba pasando, lo que está claro, es que la gente, tanto hombres como mujeres, no acudían como meros comunicadores, sino como contribuyentes. La pregunta que nos deberíamos hacer no es ¿qué estoy recibiendo de la iglesia?, sino ¿qué estoy dando a la iglesia? No acudían simplemente a recibir, sino también a ayudar a los demás. Cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si todos asistiéramos a la iglesia con esta actitud de ser un contribuyente, nuestros servicios de culto se verían completamente transformados, porque todos contribuimos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasaba en la iglesia de Corintio? Por eso es que Pablo dice que la mujer calle. ¿Sí? Según los historiadores, dicen que las mujeres en la congregación hacían desorden. O sea, por eso que dice, si necesitan algo, pregunten en la casa a su marido, ¿no? O sea, porque en la iglesia estaban gritando, estaban hablando. Por ejemplo, por decir, el apóstol, el pastor estaba predicando y ellas estaban de un lado hablando. Pablo, ¿qué dijo el pastor? Mario, ¿qué dijo el pastor? No entendí. Yo creo que a veces nosotras, pues como mujeres, ¿no? Somos bastantes habladoras y entonces creo que interrumpían mucho. O sea, pero eso era lo que pasaba. O sea, ese era el problema que pasaba en la iglesia de Corinto. Y Pablo está exhortando ahí a la iglesia de Corinto, especialmente a las mujeres, que eran demasiado habladorcitas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Demasiado hablaban. Hablaban cuando no deberían hablar. Sí. Por eso es que Pablo ahí recomienda que todo se haga en orden. Sería como cuando teníamos culto, llamémosle así, el pastor está al frente predicando y nosotros pues como... Interrumpiendo. Y justamente, ¿no? Una vez llamé la atención a una dama, porque yo estaba predicando y parecía una corintia, ¿no? Y que hablaba y hablaba y hablaba. A eso se está refiriendo Pablo, ¿no? Y eso no solamente a una mujer, sino a un hombre, pero aquí le está diciendo a las mujeres porque las mujeres son las que hablan más. ¿Sí? No lo tome usted de manera machista, Pablo, no. Está hablando de tener orden, porque Dios es un Dios de orden. Y no significa que tú no puedas hablar tampoco, mujer, no, eso no es así. Sino que tenemos que hacerlo en orden. Se ve mal que tú, por decir, en la congregación estés hablando y cuchicheando sea con tu esposo que está al lado, sea con la amiga, el amigo, el hermano, quien quiera que sea. O interrumpas. La predicación. Exacto. ¿Sí? Ese es el consejo apostólico, entonces, porque Dios quiere que haya paz en su casa. Amén. ¿Sí? Dios quiere que tengamos paz. Bien, vamos a orar. En el versículo 25 ahí de 1 Corintios 14 nos dice algo. ¿Qué dice ahí? El verso 25, 1 Corintios 14, ahí estamos. 14, ¿qué? Verso 25, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose todo sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sí? Entonces es importante. Vamos a orar ahí donde está, ¿sí? Oremos. Amado Padre Celestial,
Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. En primer lugar, porque permitiste que hoy podamos despertar con salud, con bienestar. Muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder ejercitar los dones del Espíritu Santo en todos nuestros servicios que en este tiempo, Señor, se están llevando a cabo vía online. Señor, ayúdanos a utilizar todos nuestros dones, todos los dones que tú has puesto en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que cuando la gente, Señor, escuche, reciba, Señor, la palabra, se postre ante Dios y adore exclamando, realmente Dios está con ustedes. Amantísimo Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a que los dones que tú nos das se activen, Señor. Aún hablando, orando y en todo momento, Señor, se pueda manifestar tu Espíritu Santo, llevando paz, libertad, salvación y sanidad a las personas, Señor, que ven estos videos. Muchas gracias por cada persona. Muchas gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que está en la audiencia y que a esta hora, Padre, viendo este video, el Espíritu Santo, Señor, los toca, los envuelve, los llena y los liberta de toda enfermedad. Sí, ahí donde estás, recibe el fuego del Espíritu Santo. Hay personas que en este momento están siendo sanadas porque el Espíritu de Dios está sobre usted y todo yugo se pudre por causa de la unción. Todo virus desaparece. Recibe sanidad desde la cabeza hasta la punta de tus pies. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo te declaro sano y te declaro libre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, hermanos, familia linda, por habernos acompañado en este video. ¿Sí? Le invitamos a que pueda compartirlo y también de esta forma ayudarnos a que más personas sean bendecidas. Así es, te animamos a que Dios te bendiga en este día grandemente, grandemente, y que tengas un día lleno de bendiciones y de paz, y que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Ánimo, hoy es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bendiciones.